Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque estamos aquí un viernes más reunidas en tu nombre, Señor, buscando este alimento constante, permanente, con el fin, Señor, de que traigas frutos y frutos en abundancia a nuestras casas, nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Cuánta necesidad hay, Señor, de tantas cosas. Y Padre, queremos cumplir efectivamente nuestro propósito, pero queremos que tú nos guíes, Señor, para saber exactamente cómo hacerlo, cómo dirigirnos, en qué tenemos que modificar nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo el alimento que nos das. Gracias porque la palabra que revelas cada semana, Señor, es una palabra segura, Señor. Es una palabra inspirada por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos tantas gracias, Dios. Invitamos a tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Entrónate en cada corazón de cada mujer de las que hoy, Señor, nos hemos dado cita, Padre. De nuestra agenda hemos apartado este tiempo para ti, Señor, para recibir este alimento, este sustento, Señor. Te damos infinitas gracias, Dios, por el privilegio de darnos este espacio, Señor, donde podemos nutrirnos, Señor, donde podemos, Señor, ser guiadas, Señor, como lámpara a nuestros pies, Señor, para que nosotros caminemos a lo seguro, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos diriges. Bendito, bendito, bendito y alabado sea, Señor. Nuestra alma está agradecida, Señor, por esta distinción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Cumple tu propósito. Y muchas de las personas en esta vida desafortunadamente no saben por qué fueron creadas. Mucha gente no sabe cuál es el propósito que tienen en su vida. Y yo creo que al terminar esta lección, si tú no sabes cuál es tu propósito, pues el Señor te va a ilustrar, te va a enseñar y te va a dirigir hacia dónde tenemos nosotros que caminar y cuál es el propósito. Porque sabes una cosa, cada una de nosotras fuimos planeadas desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos planeó cada parte de nuestro ser, planeó hasta el color de nuestro cabello, la contextura de nuestro cuerpo, la forma de ser. Todo fue planeado, todo fue planeado. Entonces vamos a ver el verso clave. El verso clave está en el Éxodo 3:10 y dice así la palabra de Dios: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este fue un llamamiento que recibió Moisés, ¿no? Y Moisés, ¿sabe lo que hizo? Cuando él recibe esa palabra, lo primerito que le dijo al Señor es: Señor, yo no puedo. ¿Cómo crees? O sea, yo no puedo, soy hasta tartamudo, ni siquiera puedo hablar. Dile mejor a mi hermano. Y el Señor le dijo: no, yo no estoy hablando de tu hermano, estoy hablando de ti. Yo quiero que tú seas quien me sirvas. Y a veces eso nos pasa, yo me identifico, porque yo creo que la mayoría de los seres humanos también hacemos exactamente lo mismo. Recibimos un llamado y cuando recibimos ese llamado, lo primero que hacemos es empezar a justificar el por qué no podemos hacerlo. ¿Me entiendes? Siempre estamos diciendo: es que no puedo por esto, es que no puedo por lo otro. Y para las mujeres, particularmente hablando, estamos llenas de afanes. Entonces siempre tenemos justificación de que es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, ¿me entiendes? Si no, no como. Hay algunas personas que me lo han dicho así. O sea, es que yo no puedo, Xiomara, yo no puedo estar ahí en el estudio porque si no, no como. Entonces, precisamente por eso se hicieron las grabaciones. Y las grabaciones es: ¿sabes qué? No me des pretexto, escucha la palabra en el tiempo que puedas, a la hora que puedas, pero escúchala. Y obviamente hay mucha bendición cuando nosotros nos reunimos aquí, ¿me entiendes?
O sea, no es lo mismo recibir una grabación. La grabación está padre porque nos puede hacer meditar. Por ejemplo, recibimos este mensaje y durante la semana lo volvemos a escuchar o lo volvemos a escuchar para poder estudiarlo y para que esa palabra pueda penetrar más en nosotros. Pero es importante que nos reunamos aquí. ¿Me entiendes? Porque aquí somos más fuertes. Aquí, si alguien está pasando una necesidad y lo dice, pues todas le echamos el coro, ¿no?, al Señor para decirle, ¿sabes qué? Escúchanos, ayúdanos, ¿no? Y somos más que vencedores cuando todos estamos unidos en un mismo sentir. Pues entonces Moisés decía que no podía, que era tartamudo. Y Dios, ¿qué es lo que le respondió? ¿Sabes qué? En el verso 12 le dice, yo estaré contigo, ¿me entiendes? Y sabes una cosa, que cuando Dios nos dice, yo estaré contigo, estamos más que seguros, ¿no? Porque tenemos la victoria asegurada, ¿me entiendes? Cumple tu propósito. En el Congreso, no sé si han estado escuchando las prédicas que les he compartido dentro del chat, pero les he compartido lo que se pasó en el Congreso y realmente fue una experiencia sobrenatural, una experiencia preciosa, que las que no pudieron asistir se las he compartido para que las escuchen. Predica un hombre que es indígena, y este hombre indígena no le ves nada de indígena porque ves algo sobrenatural en él, que Dios habla a través de él con una fluidez del español impresionante. Entonces vemos esas cosas y yo les invito a que lo vean porque todo esto edifica, ¿me entiendes? O sea, vamos viendo la obra de Dios, la trascendencia de la palabra, ¿me entiendes? Entonces todo esto vivifica y nos hace más fuertes en nuestra fe. Una frase del Congreso es, tu propósito eterno siempre será más grande que cualquier tribulación pasajera. Si nosotros pasamos por alguna tribulación, no nos podemos estancar en la tribulación, sino que tenemos que ver más allá, en nuestro propósito eterno, que será mucho más grande que cualquier tribulación pasajera. El propósito eterno nos va a dar siempre la salida para enfocarnos a ese propósito eterno. ¿Sí me explico? Ahí, a través de eso, tenemos la salida. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Qué preciosa palabra. Y en esta palabra a mí, no sé a ti, pero a mí me llena de mucho aliento el saber que realmente cuando nosotros padecemos, cuando nosotros estamos sufriendo algo, es por un poco de tiempo. O sea, el dolor no permanece, ¿sí me entiendes? El dolor no es para siempre, porque Dios sabe que como humanos no podríamos enfrentar esas batallas. Pero entonces sabemos que cuando nosotros estamos en una prueba, las pruebas son momentáneas. ¿Y es para qué? Para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. Tenemos que ser reformados para ser transformados, y este era el eslogan del Congreso. Tenemos que ser reformados, tú y yo, todos. Necesitamos ser reformados para ser transformados. ¿Y cómo vamos a ser reformados para ser transformados? Haciendo la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. O sea, nuestra propia voluntad tiene que quedar en segundo plano. ¿Sí me explico? O sea, la voluntad de Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Te has preguntado cada vez que tomas una decisión, le has preguntado a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Porque muchas veces podríamos evitarnos muchos problemas si tomáramos en cuenta a Dios. Y es una forma de vencer la carne cuando tomamos en cuenta a Dios, porque cada muerte mía se escribe en los cielos para la gloria de Él. Y hay una recompensa. ¿Qué es lo que nos cuesta? Porque sí nos cuesta. El hecho de hacer estas cosas sí nos cuesta. Nos cuesta que tenemos que morir al orgullo,
morir a nosotros mismos, morir a nuestra propia voluntad. ¿Sí me explico? Entonces tenemos un propósito general. Todo hijo de Dios tiene un propósito. O sea, ninguna de las personas que estamos aquí sobre la tierra estamos viviendo sin propósito. Todos, absolutamente cada una de nosotras, de las que hoy están conectadas, y cada uno de nosotros, hombres que escuchan también esta grabación, tienes un propósito. O sea, no es que se le pasó al Señor el propósito tuyo, ¿no? A todos los demás les dio, pero a ti no. Todos, absolutamente todos, tenemos un propósito como hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Desde el momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, desde ese momento está sembrado en ti el propósito eterno. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Más adelante vamos a hablar sobre esto, pero algunos pueden ser maestros que enseñan la palabra, otros pueden ser profetas que el Señor pueda usar, otro puede ser apóstol, otros pueden ser pastores, otros son evangelistas. Los evangelistas son los que promueven el evangelio, ¿no? Y que le enseñan a la gente. Y de aquí podemos ver cuál sería tu ministerio. ¿Cuál sería tu llamado? ¿Qué don tienes? Sabes que muchas veces nuestro llamado, de pronto nosotros ni siquiera sabemos cuál es, y cuando tú te empiezas a sumergir en la palabra de Dios, y cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios, y cuando tú empiezas a estudiarla, el Señor te pone gente, ¿no? Y de repente, por ejemplo, puedes orar por una persona y tú oras como diciendo, tengo que orar porque pues soy hijo de Dios y estoy oyendo que la mujer está atribulada, pues voy a orar por esta persona, pero no te das cuenta tú de la magnitud del respaldo de la palabra, de lo que tú estás haciendo, y después llega la gente con testimonios sobrenaturales y te dicen, ¿te acuerdas? Cuando yo estaba así, pues cuando tú oraste, cuando tú me impusiste las manos, cuando me pasó, y cosas así, que la primer sorprendida eres tú, y dices, ¿cómo? ¿El Señor me usó a mí? Y fue tal la obra, ¿me entiendes?, de impacto que trasciende y dices, híjole, ¿cómo? ¿Yo? Y hasta te sientes chiquitita, ¿no? Porque dices, qué bárbaro, el Señor, gracias Señor por haber puesto tus ojos en mí. Y eso te da aliciente para que puedas orar por otra gente y para poder orar por otra gente, porque te das cuenta que verdaderamente la obra no es tuya. Dios solamente te usa. Y entonces tenemos que menguar nosotros para que el Señor crezca a través de nosotros. Llegamos a disfrutar nuestro llamado. Llegamos a disfrutar el propósito. Hace unos días estaba yo hablando con Martita Medel y justamente ya llevamos bastante tiempo con este ministerio, esta casa de vida. Y durante este ministerio, ustedes no saben, pero nosotros tenemos luchas, ¿no? Luchas internas, luchas que ustedes no se dan cuenta. Las intercesoras, en el caso de Martita, llegan momentos en que pues se cansa, ¿me entiendes? Llegan momentos en que se agota, ¿no? O yo en algún momento también me canso, me agoto. Pero lo que hemos tenido en cuenta siempre es que esto que hacemos, lo hacemos para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, llueve, truene o relampaguee, tratamos en nuestras fuerzas que no claudicar, o sea, perseverar, ser constantes. No es que abrimos esta casa de vida y hoy se me antojó dar la clase y mañana no la doy, ¿me entiendes? O dentro de un mes no la doy. O sea, no es así. Hay un compromiso constante, permanente, porque sabemos que nosotros deponemos nuestra voluntad, y cuando nosotros deponemos nuestra voluntad, el Señor se acrecienta en nosotros, ¿me entiendes? Y entonces tenemos el respaldo del cielo, y entonces llegamos a disfrutar lo que hacemos, llegamos a sentir fácil lo que hacemos, te gozas con lo que hacemos, porque de pronto ves un manual, por ejemplo, de nuestra casa de vida, y llegas a ver el manual. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo era invitada por mi mentora, por Pili, me decía, Xiomara, hoy tú compartes, y Xiomara, hoy tú compartes, yo decía, ¿qué tema me tocó?
¿me entiendes? O sea, yo checaba y decía, híjole, si es un tema que me gusta, gloria a Dios. Y si era un tema difícil para mí, en ese momento decía, ay, Dios mío, ¿por qué me tocó esto? Ay, no, no, no. Y si le digo que mejor no, y si le digo que mejor me cambie el tema para otra semana, ¿sí me explico? O sea, cuando lo hacemos en nuestra carne. Pero aquí llueve, truene o relampaguee, sea el tema que sea. Yo creo que Mirna se va a identificar con lo que estoy diciendo, ¿no? Que a veces cuando le digo, a ver, amorcito, comparte eso esta semana, pues a ver, se va directo a ver qué tema es el que le va a tocar y dices, ay, ese tema está padrísimo, o este tema no, está medio más complicado, porque así es al principio. Así es al principio, pero luego nosotros vamos entendiendo que la obra no es tuya. El que llena tu boca, el que comparte la palabra, el que predica la palabra es el Señor, y que tú solamente eres un instrumento que Él lo llena, ¿no? Un propósito especial que a veces ni sabes que tienes, pero que de pronto el Señor manifiesta su poder. Hay muchas veces que nosotros ni siquiera sabemos cuál es el propósito que tenemos, porque hay propósitos generales y hay propósitos específicos, ¿me entiendes? De los propósitos generales es vamos a ir a compartir el evangelio a toda criatura. O sea, en cualquier momento que te encuentres con una persona y que una persona empieza a padecer y decirte, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y esto y esto, tú le das el plan de salvación y le dices, ¿sabes qué? Yo conocí a Jesucristo y ¿sabes qué? Dios me redimió de esto y yo tuve algo. Y a veces, fíjate, te pasa que el Señor te manda personas que están viviendo situaciones que tú viviste en otro tiempo, para que sea como el testimonio de lo que tú viviste, para que eso mismo la gente diga, oye, si a ella le pasó y ella salió en victoria, pues yo también voy a salir en victoria, ¿me entiendes? Y hay una esperanza ahí. Entonces el Señor manifiesta su poder y la gente te da testimonios. Yo me acuerdo con Marina, ¿no? Que le hablé por teléfono para ver cómo estaba, porque no se había presentado en la clase, y estaba yo pendiente de Marina, y me dice Marina, fíjate que tengo tal y tal, estaba enferma, y le dije vamos a orar, y empezamos a orar. La oración la hice desde México, ella está en Nicaragua, pero ella recibió esa palabra con fe y me dice, ¿sabes qué, Xiomara? Recibí la sanidad, yo siento en mi cuerpo que recibí la sanidad. El enemigo a medianoche le manda síntomas y ella dice, mentiroso, yo ya fui sanada y nadie me arrebató la sanidad que yo recibí cuando tú oraste por mí. Entonces, cuando ella me lo cuenta, dije yo, gloria a Dios, o sea, que quiere decir de que el Señor se manifiesta. Y esto a mí me da la seguridad de saber de que el Señor respalda las oraciones que hacemos nosotros como hijos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sí recibe sanidad, hay mucha gente que recibe restauración y tú te quedas sorprendido. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo y Dios va a cumplir ese propósito eterno. Es cierto que cuando determinamos hacer su voluntad, se debe de pagar un precio. O sea que debemos de esforzarnos, lo que les decía, dejar a veces el tiempo de cosas personales, y todo el tiempo es para servirle a Dios, porque tú no sabes en qué momento, cuando tú estás a cargo de una casa de vida, en cualquier momento te llaman, en cualquier momento te dice alguien que tiene una necesidad, en cualquier momento alguien te pide una oración, ¿me entiendes? Entonces ya no actúas tú con tus argumentos, sino que el mismo Dios te va diciendo cómo vas a hacerlo. Así que con eso no nos afanemos. Esta semana Pili nos hablaba que cuando hacemos la voluntad de Dios hay recompensa. Y sabes una cosa, es cierto, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios somos recompensados. ¿Y cómo somos recompensados? En tu casa, en tu familia, con tus hijas, en las finanzas, en el matrimonio. Y la casa se promueve con honra, con respeto, con buen trato, con perdón, con ayuda. Siempre hay frutos, ¿me entiendes? Cuando tú estás sembrada en la palabra, cuando tú estás viviendo, hay ataques del enemigo, por supuesto que sí los hay, pero cuando hay esos ataques, tú misma, por lo mismo que estás caliente en la palabra, o sea, hirviendo en la palabra, recibiendo todo eso que el Señor nos da,
Cuando vienen esos dardos del enemigo no penetran, ¿me entiendes? No penetran porque nosotros estamos resguardados con el escudo de la fe. Y entonces ahí es donde tenemos nuestra recompensa. Tenemos que propiciar ser ejemplos en nuestras casas, ¿sabes? Que cuando, por ejemplo, nos sentamos a la mesa, dejemos los celulares, ¿no? Porque a veces cada quien está con el celular y estás en la mesa y nadie participa con nadie porque pues están cada quien en su rollo. Yo siempre les he dicho, ¿sabes qué? A la hora de comer dejemos a un lado los celulares y vamos a enfocarnos a compartir, a convivir, ¿no? No solamente nutrir nuestro cuerpo a través de la comida física, sino crear un ambiente bonito donde platiquemos, donde nos sintamos cálidos, ¿no? La hora de comer debe de ser un tiempo de unidad, de respeto, de comunión. Y volviendo al propósito general, dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios tenemos que hacer esto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dices tú, ay, ¿cómo crees, Xiomara? Si yo no sé predicar, ¿cómo voy a predicar? Y no es predicar de ponerte como ahorita, ¿no? En una enseñanza donde sacas la cantidad de versículos bíblicos. No. Únicamente da el testimonio de lo que Dios ha hecho a través de tu vida. ¿Sí me explico? Y con todo eso ya estás compartiéndole a la gente, ya le estás predicando a la gente. Ahorita que teníamos este problema de que hay una familia que está pasando una crisis económica por acá, y todo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabes qué? Sacar palabra de Dios, que esta palabra les va a servir como un nutriente, como un alimento para que ellos estén estimulados en pensar de que Dios va a sacarlos victoriosos, ¿no? Entonces, es el propósito de todo hijo de Dios que donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, donde nosotros tengamos que convivir, participemos las buenas nuevas. Hablemos de Cristo, de lo que ha hecho por ti. En Romanos 12:2 mira lo que dice: no te conformes a este siglo, transfórmate por la renovación del entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Esto es nuestra base, esto es nuestro sustento y esto es lo que nos ayuda, nos anima, nos alimenta y nos nutre. Ahora sí vamos a entrar al tema. El objetivo que vamos a tener es que nuestro corazón se disponga a entender para que nos sea revelado el propósito específico que tenemos en Cristo y llevarlo a cabo. ¿Tú conoces cuál es tu propósito? Le pregunto a cada una de ustedes. ¿Conoces tú verdaderamente cuál es tu propósito? Si no lo conoces, tenemos que aprender a descubrirlo. Y sabes una cosa, que una vez que lo descubrimos, tenemos que enfocarnos para poder vivir ese propósito. El propósito de Dios va a prevalecer para ti y para mí. Pero qué bendición es ser colaboradores activos para que su voluntad se lleve a cabo en la tierra. Nosotros tenemos que participar, ¿me entiendes? ¿Sabes una cosa? Tenemos que participar desde nuestros propios hijos. No te vayas tan lejos. A veces tenemos familiares que viven en nuestra propia casa y que están alejados de Cristo o que no tienen una comunión tan cercana con el Señor. Nuestro compromiso es hablarles. Ahora que pasó el testimonio de mi hija que les comentaba de que pues ni siquiera no tiene todavía los documentos, ya terminó su carrera, terminó su servicio social, empezó a hacer todas sus cosas. Y me dice, mamá, ya tengo que entrar a los trámites de titulación. Y yo dije, pues adelante, mi amor, vamos a orar para que Dios te dé el trabajo adecuado. Ella estaba trabajando en Amnistía, haciendo su servicio social en Amnistía, pero ahí está el feminismo en vivo, ahí está la cuestión de los abortos, ahí está, ay Dios mío, y empiezo a ver yo todo eso, y Señor, cubre a mi hija, cúbrela, Padre, cúbrela. Y empieza ella a destacar en Amnistía que les encanta el trabajo que está desarrollando, que el trabajo y todo. Y entonces dije, Señor, que no le den trabajo, que no le ofrezcan trabajo, y yo boicoteándola ahí, que no le ofrezcan trabajo, Señor, que no le ofrezcan trabajo. Y le ofrecen el trabajo, pero le ofrecen trabajo que ella no quería. O sea, en otra rama.
Y yo dije, gloria a Dios, esto fue obra del Señor que la bloqueó en eso para que no. Porque yo dije, Señor, en cualquier parte, métela, Señor, donde sea tu voluntad, pero que no sean esas filosofías humanistas que van en contra de tu palabra. Y yo ahí, Señor, por favor, por favor, por favor. Bueno, me dice, mamá, ¿qué crees? Que me ofrecieron un trabajo con base, con esto, con otro, con ahí en Amnistía. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no acepté. Y le digo, ¿por qué no aceptaste? Porque me ofrecían otra rama que no sé qué. Ah, perfecto. Gloria, sí, amor, el Señor tiene algo mejor para ti, por supuesto, y vamos a orar. Y ahí fue donde les pido a los intercesores, por favor, ayúdenme a orar por Angie para que Dios la coloque en el lugar correcto. Pide trabajo en ese lugar donde fue contratada ya, y pide trabajo y ni siquiera tiene los documentos todavía porque está con los trámites de titulación. Y entonces le mandan a hacer un ejercicio, para ver cómo lo desempeñaba. Se enamoraron del trabajo, le dijeron que qué precioso estaba y que no sé qué. Y le preguntan a ella, ¿cuánto quieres ganar? Y le dicen, ¿cuánto quieres ganar? Y entonces ella dio un rango de tanto a tanto. Y entonces le dieron eso. Pero no solo eso, no la contrataron, la contrataron con todo el respaldo de gastos médicos mayores, que normalmente eso no te lo dan. Y yo dije, esta es la obra de Dios, esto es parte de la obra de Dios. Cuando ella me llama y me dice, mami, acaban de decirme esto y esto y esto, y le dije, amorcito, ¿quién te lo concedió? Esto viene del cielo, esto no es normal. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle la gloria a Dios inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos ir guiando a nuestros hijos, redireccionando a nuestros hijos para decirles, ¿sabes qué? No fue en tus fuerzas, mi amor. No es porque eres una picuda, no es porque eres muy sabia, no es porque eres la mejor. Claro que Dios te llena de todos esos dones, pero no es por ti, es porque Dios es sobrenatural, es porque su misericordia es grande, es por la cobertura que Él te da. ¿Me explico? Y entonces por eso es que tienes lo que tienes. Entonces yo me puse a orar al Señor y le dije, amorcito, dale gracias al Señor. Y ella empezó a orar al Señor y darle gracias a Dios, porque tenemos que ir redirigiéndolos, ¿me entiendes? Instruyéndolos. Entonces no vivamos accidentalmente, vivamos con un propósito, vivamos con un propósito eterno. Haz tu voluntad en mi vida y que se establezca tu reino a través de mí. Eso es nuestra oración, ¿me entiendes? Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Entonces tenemos que vivir con propósito y a propósito. Hacer las cosas de forma intencional, ¿me entiendes? Vamos a ver lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, o sea, nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Punto número 1. Nunca eres demasiado viejo para cumplir tu propósito. Y esto, ¿sabes una cosa? Yo me identifiqué, porque dije, ay, yo ya estoy vieja, ¿no? Ya pasé el tostón, ya estoy casi por la tercera edad. Y bueno, entonces digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo servirle? Y cuando Pili me decía, ¿cuándo abres tu casa de vida? ¿Cuándo abres tu casa de vida? Y yo, mejor te ayudo. Y me decía, bueno, pues comparte. Y bueno, comparte. Y me ponía a compartir a cada rato y decía yo, ay, y no le sabes decir que no a Pili. Entonces, aceptas. Pero ve el ejemplo de Moisés. Moisés es un ejemplo que a los 80 años Dios tuvo un encuentro con él. 80 años tenía el pobre hombre. O sea, no era un jovencito, ya era un hombre maduro. En el desierto tiene ese encuentro y en medio de una zarza que ardía y que no se consumía. Moisés había huido de Egipto por haber asesinado a un egipcio que maltrataba a un israelita. ¿Se acuerdan que él se da cuenta que tiene ese origen, que él viene del origen de los israelitas? Y cuando ve ese maltrato dice, tengo que defender a mi pueblo, ¿no? Y entonces lo que hace Moisés es querer hacerlo en sus propias fuerzas. Ese fue el error que cometió. Que cuando él ve esa injusticia, lo quiere resolver él en sus fuerzas.
y había vivido 40 años exiliado trabajando de pastor en las ovejas de su suegro. Pero Dios tenía planes para él. Y sabes una cosa, así como Dios tenía planes para Moisés a los 80 años, también tiene planes para ti y también tiene planes para mí. Se le aparece y lo llama por su nombre, fíjate, como diciéndole, Gaby González, ¿no? O sea, ni te escapas, mamá, porque aquí la única Gaby González eres tú. Y cuando Dios te da por nombre y apellido, dices, ¿cómo? O sea, le habló por nombre y apellido, ¿no? Y le dijo, tú vas a ser utilizado para ser libertador de Israel y los vas a sacar de la esclavitud del faraón. ¿No está hermoso esto? Está apasionante este tema. Y muchos hijos de Dios hemos vivido sintiéndonos culpables. Ese es el problema, que a veces nosotros no nos consideramos merecedores, porque decimos, híjole, yo traigo una gran cola, yo he hecho cosas terribles en mi juventud, yo he hecho cosas terribles en mi vida, en mi casa, con mi familia, traigo un pecado que es terrible, ¿no? Y entonces el enemigo te empieza a sembrar en tu mente y en tu corazón que tienes pecados, que eres culpable, ¿no? Que todo lo que hiciste en el pasado, y entonces te acusa. Pero el que te acusa es Satanás. Afortunadamente nuestro futuro no depende de nuestro pasado, sino del propósito anticipado por el Padre para cada uno de nosotros. Como todo les decía yo desde el principio, nosotros desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya nosotros traíamos un propósito eterno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos levantándonos para conocer y cumplir cuáles son tus planes, Señor. ¿En qué quieres que yo te sirva? Y no lo bloqueemos, porque muchas veces nosotros frenamos y el Señor te vuelve a llamar y te vuelve a llamar y te vuelve a llamar y te quiere usar y tú sabes que tienes dones y tú sabes que tienes talentos, pero no te dejas y empiezas a resistirte y empiezas a justificarte y empiezas a decirte que no puedes por esto, por aquello, ¿me entiendes? Su voluntad no está reservada para los perfectos. Entonces, si tú quieres ser perfecta primero para poder servirle, pues estás en un gran error. O sea, tenemos que estar disponibles siempre, en todo tiempo. A ver qué tengo aquí. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo. Por eso nosotros tenemos que vivir transformándonos por la renovación del entendimiento para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿no? Entonces todo ser humano batalla con la culpa, pero esta ya nos fue quitada a través de Jesucristo. O sea, la culpa ya no procede, ¿no? No importa el pecado que hayas cometido, no importa qué tan grande haya sido, el Señor ya te perdonó. Eres una persona redimida. Entonces estás viviendo un tiempo ya transformado. Vámonos a Efesios 2 del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que por gracia nosotros somos salvos. Nuestros pecados, nuestras faltas ya están cubiertas, ya están pagadas bajo la sangre de Cristo. O sea, tú y yo somos redimidas. Eso ya no puede ser un obstáculo para que nosotros sigamos avanzando. Al salvarnos, Dios ya tiene preparada obras y hechos y acciones que vamos a realizar en su nombre. Ya tiene planificado todo lo que tú vas a hacer, todo lo que yo voy a hacer. Mi presente y mi futuro están ya afectados por el propósito eterno. O sea, tu presente, tu futuro ya están afectados por el propósito eterno. En Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, todo lo que nosotros vamos a hacer no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, es por ese don de Dios que ya está manifiesto a favor tuyo. No por obras, es que yo me lo voy a ganar, no. O sea, no es por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe, para que no digas tú, no, yo soy una Juan Camané, no sabes dónde yo hablo, la gente cae, no sabes, o sea, el poder de Dios está en mí. No. Esto no es para presumirlo.
porque dice la palabra de Dios que somos hechura suya, o sea, que nosotros somos hechos a imagen de Dios, por eso somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar buenas obras. Tú y yo tenemos que realizar buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son las que estamos viendo hoy día. Encaucemos nuestra vida a ese propósito eterno. Entonces no nos quedemos dormidos, no entremos en flojera, no entremos en aburrimiento. Es que la palabra a veces me aburre. Yo tengo una experiencia de eso, de verdad. En una ocasión me acuerdo que yo tenía que compartir la palabra y estaba muerta de cansancio y tenía que preparar el mensaje. Ya era noche, eran como casi las 11 y ya estaba agotada y no había empezado yo a compartir el mensaje cuando lo daba aquí en mi casa, por las que venían aquí a mi casa. Y de repente el enemigo empieza, pues duérmete, ¿qué va a pasar? Pues ya duérmete, no lo prepares, pues así. Mira, ¿sabes una cosa? Yo dije, Señor, estoy agotada, estoy cansada. Yo volteaba a ver la cama y la cama me decía, ven, Xiomara, ven. Y yo con ganas de caer ahí redonda, pero dije, Señor, yo no tengo fuerza, pero en tus fuerzas voy a empezar. Y agarré la Biblia. No saben qué suculento banquete me metí ese día, precioso. O sea, la palabra me hablaba, me redarguía. Bueno, pues cuando viene el servicio, la presencia de Dios estaba en la palapa de mi casa. La presencia de Dios, y todas las mujeres que estaban ahí me dijeron, Xiomara, sobrenaturalmente, Carmelita estaba acá, de hecho, Carmelita Becerril. Yo me acuerdo que estaba aquí y la misma Carmelita me dice, y yo estaba viendo, Xiomara, me dice que tú estabas compartiendo y Jesús estaba atrás tuyo. No sé si se acuerda Carmelita de eso, pero bueno, me dice, yo vi la presencia de Jesús que estaba detrás de ti compartiendo todo el estudio, pero todas sintieron esa presencia, todas sintieron esa llenura. Imagínate, el enemigo me atraía a mí con la cama. Y si yo me hubiera dejado llevar por la carne, esa manifestación del poder de Dios no hubiera estado ahí. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que vencer la carne. Punto número 2. Un encuentro con Dios y su fuego cambia la vida. Moisés fue cambiado en su encuentro con Dios, estaba en su rutina y Dios en un segundo cambió la historia de repente. Ese de repente de Dios nos proporcionará un nuevo rumbo en los planes. Seamos fieles en lo poco y Dios nos dará mucho. Fíjate, en Lucas 19:17 dice esa palabra, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, que cuando tú eres fiel en lo poquito que tienes, el Señor ve tu fidelidad y te empieza a dar más y más y más. Y yo lo veo, mira, este grupo inició con creo que 10, 20 mujeres, algo así. Este grupo ya tiene un canal de YouTube donde hay 51 personas suscritas. Luego, a partir de aquí salió la nueva casa de vida de Facebook donde hay 151 mujeres. ¿Me entiendes? O sea, tenemos nuestro grupo de intercesión de los días lunes que ahora pasó al martes mientras estamos en el diplomado. O sea, vamos en crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra, porque estamos tratando de servirle a Dios con rectitud. Entonces siempre hay multiplicación. Cuando deja de haber multiplicación, tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Me entiendes? Caminemos en fe rumbo a esa zarza ardiente, al encuentro con Dios y al derramamiento del fuego del Espíritu. Ya viene el momento del cambio, donde lo ordinario se convertirá en extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque estamos próximos a vivir un avivamiento a nivel mundial. Estamos próximos a vivir. ¿Quién quiere participar en ese avivamiento? O sea, ¿vas a estar pasivo? ¿O quieres estar con el arado en la mano y diciendo, Señor, yo quiero ser parte de esto? Que cuando yo empiece a orar por los enfermos, estos enfermos sanen, para que sea la gente liberada, para que sea la gente transformada, para que la gente viva en esta salvación tan grande que tú nos das. Tenemos que experimentar todo esto.
Dios proveerá sobrenaturalmente. Un indicador de que vamos en el sentido correcto de la voluntad de Dios es la provisión. Cuando Dios empieza a darnos provisión, ¿me entiendes? Cuando empieza a darnos provisión, Éxodo 12:36 dice: el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas. Esto está padrísimo, porque yo no sé si se acuerdan que cuando los israelitas estaban en las tierras de Egipto, cuando ellos reciben esta promesa, los israelitas recibieron palabra de Dios donde dice: mirarán con agrado a los israelitas. ¿Quiénes? Los egipcios. Y todo lo que los israelitas les pidieran, o sea, todo lo que ellos pidieran, los egipcios se los iban a regalar. Estas son las provisiones sobrenaturales. Mira directamente lo que dice Éxodo 12:36. El Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y le dieron a Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. O sea, en forma gratuita, ni siquiera las robaron, ¿eh? O sea, solo les dijeron: ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, y de buena voluntad te doy. Y si quieres, mira, tengo este otro de lo que tú también quieres, ¿me entiendes? O sea, se los dieron en forma así. En Filipenses 4:19 dice: Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, no vas a tener escasez de nada. El Señor te va a dar la provisión. Cuando yo dije: Dios mío, hay muchas mujeres acá que a veces asisten, a veces no asisten. ¿Qué pasa si yo no grabo estas clases? Las personas que no asistieron ya se quedaron sin el alimento, y empecé a orar: Señor, por favor, necesito a alguien que me mandes, que me auxilie, porque la tecnología no es lo mío y no sé cómo hacerlo. Padre, mándame a alguien. Y Dulce me dice: Xiomara, estoy deseosa por participar en la obra, ¿qué puedo hacer? Y le dije: necesito grabar los mensajes para el canal de YouTube. Me dice: yo te abro el canal, yo te grabo los mensajes, yo esto, yo lo otro. Y de repente entró a trabajar. Mira lo que es el enemigo. Entra a trabajar y me dice: Xiomara, ya no te voy a poder seguir grabando las clases. Y dije: no, yo tengo que ver la forma. Y si yo te grabo el audio, ¿cómo le hago? Sí, tú grabas el audio y entonces me mandas el mensaje. Y le digo a mi hija: ¿cómo mando el mensaje? Así. Y por eso se han salvado todos los mensajes que nosotros hemos grabado durante estos 2 años y pico que tenemos de este ministerio. Entonces, Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos, Los hijos de Dios tenemos luz en nuestras casas. Y este es un testimonio tremendo, que también en el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es lámpara para que guía mis pies y luz para mi camino. No sé si sabían que cuando fueron una de las plagas que hubieron en este pueblo con los egipcios, había una plaga de tinieblas, o sea que no iban a poder ver durante 3 días. Pero el pueblo de Israel eran los únicos que tenían luz en sus casas. Y los demás quedaron imposibilitados en poder siquiera moverse, porque no podían ver absolutamente nada. Entonces, con el Señor, nosotros como hijos de Dios tenemos luz permanentemente. Y aunque otras personas no vean, tú y yo sí podemos ver. La sangre de Cristo hace la diferencia. La sangre de Cristo nos compró, pagó un precio por nosotros y nos libertó. En Apocalipsis, en Éxodo 12:13 dice: la sangre sobre los marcos de las puertas será señal para indicar las casas en donde ustedes están, y al verla pasará de lejos, y la plaga no tocará el herir de Egipto. Sabes que durante esta pandemia estaba muriendo muchísima gente, y habían algunas personas que me decían que estaban con una crisis impresionante, nerviosa, porque la gente de sus entornos, sobre todo cuando vivían en edificios, se enfermaban los vecinos, y entonces todo el mundo tenía como el pavor de que no llegue la plaga a mi casa y todo. Y entonces yo me ponía a orar que sobre los dinteles de las puertas de las casas
estaba la sangre de Cristo, y sabes, esa gente jamás se enfermó durante todo el tiempo de pandemia, y no por lo que yo hice, sino porque creemos en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios la tomamos, y la sangre de Cristo nos aparta, nos cubre, nos protege, ¿me entiendes?, de todo mal. Entonces el pueblo de Israel puso sangre en los postes de las puertas, y el ángel de la muerte pasaba de lejos y no los tocaba. Y hoy día nosotros pudimos experimentar también esto a través de la pandemia, cuando nosotros orábamos: Señor, sellamos los dinteles de las puertas, sellamos todos los accesos, Padre, y la plaga no tocará mi morada, y la plaga no tocará a mi familia. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige, pero ¿sabes también qué hace? Nos empodera para que podamos nosotros cumplir todos los planes que el Señor tiene para nosotros. En el Salmo 138:8 dice: el Señor llevará a cabo sus planes para mi vida. Tu fiel amor permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Esta tiene que ser nuestra oración. El Señor va a llevar a cabo todos los planes que tiene para la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, lléname de ti, que tu fuego arda en mí para ser libre y para llevar tu salvación y tu libertad a otras personas. Ven sobre mí, Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí, Espíritu Santo. En Efesios 1, del 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a activarnos. Dios te ha llamado con un propósito eterno, con un propósito específico para cumplir durante tu vida aquí en la tierra. Si tú conoces ya este propósito, dale gracias a Dios. Si no lo conoces, dile: Dios, revélamelo. Corre al encuentro del llamado en medio del fuego del Espíritu Santo. Tienes que creer las promesas de Dios, tienes que levantarte y manifestar su gloria en esta hora. Sé parte del cuerpo de Cristo, promoviendo la unidad entre cada miembro. Y hoy vamos a declarar juntas esta palabra. Dice hoy, Dios te dice hoy: yo te he llamado, pon tu nombre, yo te he llamado Xiomara, y te envío. Y busca mi presencia cada día para que te llene de mi sabiduría y de poder. Quiero que seas portador de mi vida en medio de toda limitación humana, en medio de toda limitación mundana, en medio de la opresión demoníaca, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza. Manifiesta la libertad de Cristo que ya obtuvimos. Porque si nosotros creemos, esa palabra es para nosotros. En Lucas 4, del 18 al 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre cada una de nosotras, porque nos ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos. Llegó el tiempo del favor del Señor para esta casa de vida. ¿Y cuál sería nuestro propósito específico? Vamos a cerrar con Efesios 4, del 11 al 16, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es lo que quiere el Señor: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios quiere que empecemos a activarnos, que crezcamos,
llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean su astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Es una instrucción para edificar al cuerpo de Cristo y este es el objetivo que tenemos nosotros como iglesia. Señor, te damos tantas gracias, Dios, una vez más por tu palabra, por tu indicación, por tu dirección. Queremos ser obedientes, Dios. Cada una de las que estamos hoy conectadas, cada una de las personas que van a escuchar, Señor, esta clase, no queremos resistirnos, Señor, a cumplir el propósito que nos has encomendado. Señor, sabemos que tú has planeado, tú has planificado el propósito en cada uno de nosotros. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y que nuestra vida cuente y cobre valor en ti. Gracias, Padre, por caminar a nuestro lado, por guiarnos para buscar tu presencia. Danos sabiduría, danos el poder, Señor, para ser portadores de vida. Perfecciónanos, edifícanos, Señor, para fortalecer nuestra fe, para conocerte y para compartir con otros, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.